Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 24 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema: Jesús anuncia que el templo será destruido. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús y sus discípulos salieron del templo de Jerusalén y los discípulos se sintieron muy admirados por la monumental obra del templo de Jerusalén, y Jesús se queda observándolo y les dice: ustedes ven este templo, aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y luego subieron al monte de los olivos, y los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos diga cuándo va a suceder esto, y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Y Jesús les dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, y le dirán: yo soy el Mesías, pero no le hagan caso. Y siguió Jesús hablándoles a sus discípulos y les dijo: ustedes recibirán noticia de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que suceder. Porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambres y terremotos en muchos lugares de la tierra. Pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores, es decir, del fin del mundo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque todo esto que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. Hoy día hay países que están en guerra contra otros. Hay regiones de la tierra que se está pasando mucha hambre. Y permanentemente recibimos noticias de que se están produciendo grandes terremotos en diferentes lugares de la tierra. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el principio del fin del mundo ya comenzó. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y le dijo: a ustedes lo entregarán para que lo maltraten y lo matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos perderán su fe y se odiarán y se traicionarán los unos a los otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad en este mundo que la mayoría de la gente dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin, ese entrará al reino de Dios. Y siguió Jesús diciéndole a sus discípulos: y esta buena noticia del reino de Dios será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Y entonces vendrá el fin de este mundo. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene que ser conocida en todas las partes de este mundo. O dicho de otra manera, que la palabra de Dios tiene que ser conocida por todas las personas de este mundo. Y cuando la gente de este mundo haya conocido la palabra de Dios, entonces vendrá el fin de este mundo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablando a sus discípulos y les dijo: porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será el regreso del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo.
y siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque en esta parte el cadáver representa a Satanás y los buitres representan a los pecadores. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que al final de este mundo, donde esté Satanás, allí estarán los pecadores. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 24 del Santo Evangelio según Mateo. El regreso del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo. Y llenos de terror, todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y él mandará a sus ángeles por los 4 puntos cardinales de la tierra a reunir a sus escogidos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque solamente serán escogidos por los ángeles los hombres y las mujeres que en ese momento estén limpios de pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y le dijo: les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este mundo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y les dijo: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Y siguió Jesús diciéndole a sus discípulos: manténganse ustedes despiertos, porque no saben a qué hora va a venir el Señor, es decir, Jesucristo. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vendrá cuando menos lo esperen. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. Cuando el Señor nos dice que nos mantengamos despiertos, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos estar limpios de pecados, porque no sabemos en el momento en que se va a producir la separación del espíritu del cuerpo. Y si el espíritu sale del cuerpo limpios de pecados, volverá al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas.
Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 24 del Santo Evangelio según Mateo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.